Muy buenas, qué gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes a través de estas grabaciones, de estos videos, un poco más del tema de operaciones bursátiles. Eh, Como ya lo observamos en otro video, el objetivo de estos es pues transmitirles un poco la experiencia, un poco el conocimiento que se ha ido adquiriendo a lo largo de los años de estar en estos mercados financieros organizados, en estos mercados bursátiles. Nuevamente presentarme, Alexander Sandoval Uría, he estado estamos impartiendo, en este caso, el curso de la asignatura de operaciones bursátiles. Y bueno, en este video vamos a continuar hablando sobre este mundo que realmente es apasionante y que nos da muchísima información y bueno, pues también oportunidades de crecimiento a nivel no solo de conocimiento, también a nivel monetario. En otros videos hemos hablado sobre la parte de los instrumentos que se pueden negociar en un mercado organizado, en un mercado bursátil, como acciones, como bonos y algunos otros en mercados fuera de nuestras fronteras que también se negocian. Pero hoy nos vamos a concentrar en cómo se negocian, cuáles esas estructuras que en este caso tiene la Bolsa Nacional de Valores nuestra, ¿verdad? La local, aquí en Costa Rica, para la negociación de esos instrumentos. Pero también vamos a ver el tema de las subastas, vamos a ver cómo es que ahora se asignan esas operaciones cuando se tienen diferentes posiciones, es el nombre que se le debe asignar a la presentación de una oferta. Ok, se presenta la oferta, llegan diferentes oferentes, valga la redundancia, pero ¿cómo es que entonces se da la asignación de estas operaciones? Para apoyarnos en este proceso, vamos a compartir un video, una presentación con ustedes y luego un archivo en Excel donde vamos a explicar algunos de estos temas de las subastas. Recuerden que es de suma importancia que ustedes lean el material que tienen a disposición en la unidad, de manera que, es que todo esto pues lo puedan complementar. ¿Okay? Acá nosotros nos referimos a algunos aspectos, pues, de una forma un poco general, pero con el objetivo de que puedan tener una base para comprender mejor lo que van a tener a su disposición o lo que tienen ya a disposición a través de las lecturas que deben hacer de los capítulos, de algunos otros artículos y demás. Y también, pues, como siempre, a su disposición, los foros que tenemos abiertos en cada una de las unidades, pues, para atender consultas, ¿okay? Que puedan generarse algunas dudas, que puedan generarse comentarios que se quieran hacer o inquietudes sobre el desarrollo de algún tema y pues de lo que se trata es de que podamos compartir ese conocimiento y podamos compartir esas experiencias que realmente nos enriquecen el conocimiento y la idea pues es llevarlo lo mejor que se pueda a nuestras operaciones diarias, ¿ok? A nuestra cotidianidad. Bien, vamos entonces a compartir una presentación, primero para poder referirnos a las generalidades de estas ruedas de negociación y ya nuevamente nos devolvemos ahora al tema de las subastas, uno de los temas complementarios que vamos a ver por acá. Vamos, compartimos una presentación. Ya por aquí vamos viendo, aquí se está cargando. Listo, la tenemos entonces por acá y vamos a compartirlas. Bien, vamos, entonces nos referimos a esta negociación en los mercados de valores
Vamos a ir avanzando poco a poco con cada uno de estos slides para poder ponernos en contexto. ¿Ok? El objetivo es analizar, perdón, los principales sistemas de negociación utilizados en la Bolsa Nacional de Valores, recordemos, en el contexto local, para la compra, venta y colocación de los valores, de los instrumentos financieros, como es el nombre que también podemos utilizar para referirnos a estos temas. La Bolsa Nacional de Valores tiene organizados los mercados o el mercado en submercados, por decirlo de alguna forma. Y eso pues también lo tiene segmentado en lo que se conoce como ruedas de negociación. Es decir, no todo llega y nada más se presenta y se compra, se vende, no. Tiene un tiempo, tiene un formato, tiene ciertos elementos que se deben cumplir precisamente para poder negociar aquellos elementos en que tienen características similares. Recordemos que cuando hablamos de negociaciones, no podemos dejar de lado elementos de riesgo, no podemos dejar de lado algunos otros aspectos que son propios de lo que es la negociación de instrumentos financieros como tal. Entonces, sobre eso es que vamos a ir hablando sobre cada una de estas ruedas de negociación. ¿Qué es una rueda de negociación? Pues es un ámbito de negociación, ¿ok? En el cual los agentes ingresan sus ofertas, ya que ahora hablábamos precisamente de estas oferentes y que presentan sus ofertas y ahora después vamos a ver cómo las colocan, cómo las asignan después propiamente, ¿verdad? Entonces, ingresan sus ofertas a efectos de cerrar operaciones. Cuando hablamos de cerrar operaciones es cuando también decimos como calzar esas operaciones. ¿En qué sentido? Bueno, hay quienes proponen, quienes venden sus instrumentos, ¿ok? Y quienes pues compran. Entonces, a eso hablamos de cerrar operaciones. ¿Ok? A eso nos referimos precisamente. Se pueden ingresar, ¿ok? Como bien dice ahí, se pueden ingresar si está autorizado para realizar dicha tarea, ofertas de compra o ofertas de venta, ¿ok? Eso es lo que también tenemos que tener claro. De determinadas especies y a su vez poder agredir o calzar, si así lo desea, ofertas de compra y venta con otros agentes. Okay, recuerden que en estos mercados, como en el caso de la bolsa que utiliza la plataforma de Siopel, que es el nombre que recibe, pues ahí ingresan diferentes participantes. Lo paso con el video. Ingresan diferentes participantes, puestos de bolsa, A, B, C, D, y ahí con sus operadores y demás, de manera que pues a eso es lo que decimos compra-venta de otros agentes. Los criterios de agrupamiento y segregación de valores pueden girar alrededor de dos elementos principales, y lo decíamos hace un momento, las características, ¿ok? Comunes y aquellas que son distintas. El objetivo es buscar homogeneidad. En el momento que haya homogeneidad y que es lo que ha venido a generar, por ejemplo, la estandarización y demás en los valores, permite una mayor negociación, una mayor bursatilidad, como dice. ¿Okay? A eso nos referimos de que haya más interesados, personas físicas o jurídicas, también recordemos eso, que puedan adquirir esos instrumentos y eso facilita como tal la liquidez, lo cual también es uno de los elementos importantes dentro de los mercados porque las posiciones en algún momento requieren venderse antes de que finalicen y por tanto en el momento en que haya más operadores, más participantes, pues eso va a facilitar el proceso. Avanzando. Nos referíamos ahora precisamente al tema de las subastas, como los mecanismos utilizados por las bolsas de valores para ordenar las demandas de compra sometidas a un remate. ¿Ok? La asignación de la licitación tenemos principalmente dos más comunes. Dentro de las dos más comunes, cuando hablamos de las subastas, nos referimos a la subasta americana y a la subasta holandesa. ¿Ok? La subasta americana también se le reconoce o se le conoce en la jerga bursátil como aquella que se realiza al rendimiento o precio ofrecido, mientras que la holandesa se dice que también es la negociación a un único precio o rendimiento. Y pues también ahí anda la licitación inglesa que se realiza a varios rendimientos o precios, pero entre las más comunes tenemos la americana y la holandesa. Y como dato, la holandesa, ¿de dónde creen que nace? Pues obviamente allá en Holanda y lo que se negociaban en ese momento eran tulipanes. ¿Ok? Perdón que por ahí se avanzó. Entonces,
Ahora, dentro de unos momentos, vamos a revisar este tema de las subastas ya con un ejemplo. Para ello, incluso nos vamos a ir a un archivo en Excel. ¿Ok? Entonces nos vamos a ubicar en un archivo en Excel. Pero antes de entrar a ese tema de las subastas, vamos a repasar las otras ruedas de negociación que podemos tener, que son precisamente, como les mencionaba, aquellas que dependiendo de las características de los valores de los instrumentos, así es como se negocia. ¿Ok? Los sistemas han sido negociados para permitir el acceso a participantes por medio de lotes, bloques o cálculos. ¿Ok? Los lotes pueden ser lotes totales o parciales. ¿Ok? El participante ofrece una negociación, un lote en los recursos, la forma en que presenta la oferta y la manera en que harán las pujas. Recuerden que el concepto de puja es ofrecer. ¿Quién da más? El otro. No lo hacemos en una sala como antes, cuando el core se hacía en un salón y entonces llegaban los agentes y decían, yo ofrezco tanto, yo ofrezco lo otro. No, ahora pues son por la tecnología pujas electrónicas, es decir, oposiciones o ofertas electrónicas. ¿Okay? Era muy interesante el corro, como se le llamaba en ese momento. La negociación por bloques se efectúa fuera de los mecanismos normales de operación, es decir, por cuenta propia de los participantes. ¿Okay? La Bolsa Nacional de Valores, BNV, admite distintos tipos de calce de las operaciones. Tenemos la oferta, el GDT, cuando la oferta es permanente en la rueda hasta que se cumpla el plazo definido por esta, ¿ok? Si se hizo un plazo X, finaliza ese plazo, si no se calzó, se elimina. O tenemos la GTC, la oferta es permanente en la rueda hasta que sea calzada por otra oferta retirada, ahí permanece. O retirada por el que la postuló, por el que la puso. Ok, si ya ha pasado un tiempo, no avanza, no tiene opciones, bueno, entonces se le quita como tal. Ok. Existen otros tipos de calce, en el caso de los calces con el que se identifica con el IOC, entonces él ingresa a la oferta, a la rueda, ¿okay? Algunas de las ruedas que se tienen, se verifica si tiene alguna condición parcial o total con otra y de ser así se cierra una operación. Si ya existe algo, de una vez se calza la operación o se elimina inmediatamente. Si no hay algo que inmediatamente lo pueda lograr, se elimina. Y está la de cotización, que son ofertas que se incluyen en la rueda como respuesta a una cotización de una oferta total. Como cuando nos piden una cotización, aquí está mi oferta, serán válidas en el sistema hasta el momento en que la cotización, perdón, se materialice y una vez concluido el proceso serán borradas. Es decir, una vez que se asigna, como lo vamos a ver ahora en los procesos de subastas que vamos a ver más adelante. Existe la rueda COBE. Aquí es muy común en la jerga bursátil igual identificarlas. Mira, la rueda REP, la rueda REP, la COBE, la leasing y demás. Entonces en esta vamos a poder, por ejemplo, en el caso de las ruedas, la COBE, nos referimos pues, a la parte de compras y ventas. ¿Para negociar qué? Operaciones de compra y venta de contado o también a plazo, ¿verdad? Y operaciones de instrumentos financieros a renta fija, a renta variable, cuya condición es proceder de emisiones estandarizadas que están inscritas en el RNVI. ¿Qué es el RNVI? El Registro Nacional de Valores Intermediarios. Y como lo veíamos en otro video de las generalidades, ¿quién lo administra? La SUGEVAL, la Superintendencia General de Valores. Entonces, en la rueda COBE se negocian este tipo de operaciones. Tenemos la rueda REPO, ¿ok? Que es una de las ruedas más usadas, ¿ok? Lo que tiene más movimiento, por decirlo de un término. Porque en Costa Rica se negocian mucho lo que son operaciones de reporto tripartito o también conocidas como operaciones de recompra. Es muy común escuchar en la jerga decir, hagamos una recompra. Ok, el nombre correcto es reporto tripartito. ¿Por qué reporto tripartito? Porque participan al menos tres, eh, digamos, vamos, redundante, tres participantes. ¿Ok? Hablemos de un puesto bolsa A, hablemos de un puesto bolsa B, hablemos de la Bolsa Nacional de Valores que facilita el proceso. Entonces ya ahí tenemos los tres que participan. Si quisiéramos dar una definición de una operación de recompra, de un reporte tripartito, básicamente podríamos decir que es un préstamo, ¿okay? Un préstamo de recursos con la garantía de un título. Imaginémonos que yo soy propietario de un título, X. Necesito un dinero de forma temporal. Entonces, a través de mi puesto bolsa, le hago la solicitud y ellos van y dicen, ok, mi cliente necesita dinero y aquí tengo un título que podemos poner en garantía. Otro tiene los recursos.
Entonces, se hacen las diferentes negociaciones de manera que me prestan el dinero y dejamos garantizando esa operación con este título como tal. Cuando pasa el plazo y se cumple entregando el dinero que me prestaron, más los rendimientos que se acordaron, simplemente el título deja de tener esa anotación, porque realmente eso es así, de que estaba garantizando una determinada operación. ¿Okay? Este tipo de instrumentos se le llaman subyacentes, lo que está detrás de una operación, como en el video anterior que hablábamos sobre algunos, sobre los derivados y algunos otros que más adelante también vamos a profundizar, son ese tipo de operaciones como una recompra no tienen vida en sí mismo, lo hacen a través precisamente de ese título. Tiene que haber ese respaldo por detrás, que es precisamente ese activo subyacente, título, valor, instrumento financiero como tal. Tenemos una rueda MEDI, ¿ok? En el caso de la rueda MEDI, precisamente es una mesa de dinero, ¿ok? Es una mesa para negociar dinero. Vamos, ¿cómo negociar dinero? Pues sí, hay gente que necesita la liquidez, hay empresas que necesitan la liquidez para atender operaciones de corto plazo. Pues entonces llegan y dicen, ok, vamos a tipo pedir un préstamo o a comprar eso a esta tasa de interés, ¿ok? Entonces se negocian también estas operaciones, como en el MIL, también el mercado de liquidez, pero en esta MEDI, pues también es para realizar operaciones de reporto tripartito a un día, precisamente por lo que hablábamos de la liquidez como tal. ¿Ok? Entonces tenemos la rueda MEDI, tenemos la rueda COBE, tenemos la rueda MIL, tenemos la rueda, como ya vimos, la REPO. ¿Ok? Van que tenemos diferentes ruedas que administra ¿quién? La Bolsa Nacional de Valores, aquí en Costa Rica. Rueda TNE, utilizada para negociar por medio de operaciones de contado, instrumentos financieros de renta fija no estandarizados, porque vean lo que pasaba con la COBE. La COBE hablaba de emisiones estandarizadas, ¿ok? Esta otra habla de emisiones o variables no estandarizados. Cuando hablamos de no estandarizados es que no tienen características similares. Trajes a la medida, diríamos, de una forma muy común. Alguien fue, pidió, véndame un instrumento financiero a 156 días. ¿Eh? Bueno, ahí lo ocupaba ese plazo y negoció su tasa y demás, pero un día cupo era negociarlo. Pero en el mercado generalmente se venden en plazos cerrados. 30, 60, 90, 120, 180, 360. Y ese está a 156, con características muy distintas, o sea, no estandarizados. Se negocia en esta rueda TNE. ¿Ok? Otra de las ruedas que tenemos acá es la rueda BECO. Participantes de dueños de valores cedan a otro el derecho de sus valores, es decir, como que yo tengo y presto sus valores, en el entendido que se pacta el compromiso de recibir al término del plazo una cantidad similar. Este tipo de operaciones se llaman operaciones en corto, ¿ok? También conocidas como operaciones en corto. No son tan utilizadas, pero bueno, existe la posibilidad de hacerlas. La rueda Lisi, como les decía ahora, la rueda COBE, la rueda Lisi, la rueda... Ok, entonces ya vamos a poder irnos entendiendo qué tipo de ruedas podrían estar hablando. Aquí es cuando se ejecutan licitaciones o subastas en mercado primario, es decir, cuando hablamos de un mercado primario, siendo nuevamente redundante, la primera vez que una emisión va a salir a negociarse. ¿Ok? Una vez que ya está en el mercado, está entonces dentro del mercado secundario. Compra y venta, que sería la rueda COBE, para incluso montar recompras y demás, pero ya no es la primera vez que está en el mercado. Cuando va a salir por primera vez, sale a través de la rueda leasing. Tenemos la rueda BEL, rueda para colocar valores por medio de ventanilla, mercado primario, instrumentos individuales, ¿okay? Lo que hablábamos de emisores que realizan actividades propias de intermediación. ¿Quiénes realizan intermediación? Los bancos, las mutuales, ¿okay? Las cooperativas incluso, porque captan y prestan. Ese es el proceso de intermediación. Captar de quienes tienen superavitarios, hablando de términos un poco más económicos, para prestarle a quién, a los deficitarios o a quienes requieren de esos recursos para el desarrollo de sus operaciones. Porque a veces no solo las personas buscan recursos cuando lo necesitan, sino cuando ven que el apalancamiento es una estrategia realmente que permite eficiencia a la hora del desarrollo de algunos de los negocios. Entonces vean la cantidad de ruedas que tenemos, ¿ok? Pues obviamente quienes estemos en el mercado relacionados un poco más con el tema son un poco más familiares. En el caso de ustedes, puede que alguno esté también incluido ya en la bolsa o muy cerca, o vaya con ese objetivo, pues se relacionará más.
y pues si no, pues al menos ya conoce también, tiene una noción de cuáles ruedas de negociación operan en la Bolsa Nacional de Valores. ¿Cuál es el proceso? Así de una forma muy simple, de una secuencia de pasos muy básica, ¿verdad? Para colocar alguna de estas operaciones dentro de las ruedas, como bien podemos observar, inclusión y admisibilidad de operaciones para remate, aplicación de las pujas como tal, cierre de las operaciones, liquidación. Yo cierro, calzo, pero después hay que liquidarla, ¿ok? Y cuando hablamos de liquidarla, hablamos de los pagos como tal y la clasificación de los mecanismos de negociación según la rueda de remate a la que pertenecen. Vean que es un proceso sencillo, pero que tiene mucho por detrás. Son muchos los participantes, son muchos los que operan en esto, obviamente a través de un sistema, una parte tecnológica, que es la que permite facilitar y que los puestos de bolsa, con sus traders, con sus corredores y demás, puedan entonces entrar en estos procesos de negociación. Y bueno, por acá hemos tenido algunas nociones, algunas nociones de lo que son la negociación, las ruedas de negociación en los mercados de valores. Pero nos queda un detalle, y lo hablábamos, las subastas. ¿Cómo se asigna una subasta? Ya lo vamos a ver, pero ahora nos vamos a apoyar en un archivo de Excel. Permítame compartirles el archivo. Ok, muy bien. Por acá vamos entonces a observar algunos datos que tenemos, par de ejemplos, ¿ok? De ejemplos que vamos a partir por acá con ustedes, que nos van a permitir ver cómo es el proceso de una subasta. Vean aquí el caso. Nos vamos a concentrar en esta primera parte. La empresa ocupa ubicar 200 unidades monetarias. Llámese 200 millones, llámese 200.000 dólares, llámese, no sé, la cantidad que ustedes se quieran imaginar. En este vamos a utilizar 200 unidades monetarias. Por acá vienen las posiciones, las ofertas. Entonces en bolsa aplica un derecho, o aplica, perdón, un concepto que se llama primero en tiempo, primero en derecho. En algunos casos se aplica incluso para cerrar cierto tipo de operaciones. Entonces aquí tenemos registradas las ofertas conforme fueron ingresando. A puso 50, quiere comprar 50 a un rendimiento de un 8.25, B quiere comprar 25 a un 8.50, C quiere comprar 50 a un 8.75 y ahí sucesivamente hasta llegar a H que quiere comprar 50 a 8.25. Vean aquí, si nosotros sumamos estas operaciones nos da 325 unidades monetarias y lo que se quiere colocar son 200 unidades monetarias. ¿Ok? Entonces aquí vamos a analizar precisamente qué pasaría si se aplica una subasta americana o si se aplica una subasta holandesa. ¿Ok? Entonces, una vez que se recibieron las ofertas, esas son las ofertas, las vamos a ordenar por rendimiento. Recuerden que el que está vendiendo va a querer vender al mayor precio. Cuando se quiere vender al mayor precio, por la relación inversa que hay con las tasas, entonces eso va a ser a menor rendimiento. De manera que cuando ordenamos estas operaciones, porque recuerden que aquí estamos en una posición de vendedor, ¿ok? Las ordenamos de el menor rendimiento al mayor rendimiento. Con menor rendimiento se va a obtener mayor precio, con mayor rendimiento se va a obtener un menor precio. Entonces aquí empezamos, ya vean que aquí el orden ya no es A, B, C, D, sino que A, 8.25, porque ese es el rendimiento más bajo. Ya después por acá tenemos otras de 8.25, E y H. Ya después pasan las de 8.50 y de último las de 8.75. ¿Ok? Vamos a usar ahora la primera subasta, el precio tipo subasta, que es la holandesa. Decíamos que en el caso de la holandesa nos referimos a, también se les dice a precio fijo o a precio único. ¿Ok? Se le conoce como ese sinónimo también, a precio único. Entonces, las tenemos ordenadas ahora por rendimiento. Entonces, estas primeras, A, G y H, ¿ok? Que aquí las ponemos, ¿ok? Dice, no, aquí están. A, G y H suman en este momento 50, 75, 125. Ok.
todavía nos faltan 75, pero entonces siguen las de 8.50, porque ya se asignaron todas las de 8.25. En el caso de las de 8.50, vean, resulta que tenemos B, D y E, y si las sumamos, hay 125 y nos faltan por asignar solo 75. Aquí entonces es muy importante cómo se definió, qué mecanismo se definió para los empates, porque aquí tenemos un empate en rendimiento. Entonces podemos tener uno, lo que les mencionaba ahora, primero en tiempo, primero en derecho. Número dos, hacer un prorrateo. Ya lo vamos a explicar a qué nos referimos con un prorrateo. O hasta un número tres en el sentido de hacer una distribución uniforme. ¿Qué quiere decir distribución uniforme? Nos faltan 75, nos quedan tres oferentes, 25 a cada uno. B logró colocar todas sus operaciones. D, que tiene 75, solo se le asignarían 25. Y E también lograría comprar sus 25 que quería, porque le toca un 25 si dividimos los 75 restantes entre 3. O sea, eso se llama una distribución uniforme. Primero en tiempo, primero en derecho. Bueno, entonces, como B entró primero, le asignan las 25. Y en el caso de D, que tiene 75, pero nos faltan solo 50, después de asignarle 25 a B, le asignaríamos los 50 restantes completos, porque entró primero que E. ¿Ok? Vean entonces la importancia del tema de primero en tiempo, primero en derecho. Y E, aunque está al 8.5 y está empatado con los demás, ya no le toca nada. Si utilizáramos esta metodología de primero en tiempo, primero en derecho, para atender los empates. La que más se utiliza es el prorrateo, para buscar un poquito de equidad y participación y democratización de la inversión. Entonces, la vamos a explicar acá con estos números que tenemos al lado derecho. Tenemos la adjudicación. Vean que aquí ya teníamos 50, 25 y 50 a 8.25. Oh, perdón, a 8.25. Las dejamos por acá. Nos falta 75. ¿Cuánto hemos colocado hasta el momento? 125. ¿Cuánto queremos colocar en total? 200. O sea, nos faltan 75. ¿Ok? Entonces, tomamos esos 75 y los vamos a dividir entre la totalidad de las ofertas que están sin asignar. Estos 125 que tenemos acá, ¿de dónde salen? Vean, perdón, estos 125 salen precisamente de lo que ya tenemos asignado. Nos falta por asignar un 60%. Entonces, este punto 60, ¿qué vamos a hacer? Vean, B tiene 25. Entonces decimos que de B, que ofertó 25, le aplicamos el 60% y le tocan 15 y aquí están. D, 75, le aplicamos el 60% y aquí están los 45. Y en el caso último de E, pues también al igual que B, le tocan 15 unidades monetarias. Entonces, 15, 45 y 15. Eso es una distribución, eso es un prorrateo. Es definir los empates por prorrateo. ¿Ok? Pero vean aquí el porqué subasta holandesa a precio único. Las de 8.25, que fueron las primeras, vean a cuánto se van a asignar, a 8.50. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio final o el rendimiento en este caso va a estar marcado por los últimos con los que se cierre para completar la adjudicación. Si en algún momento hubiésemos tenido que llegar hasta el 8.75, todos estarían a 8.75. ¿Quiénes se van a ver beneficiados? Bueno, obviamente los que entraron en una posición más baja, como en el caso de A, G y H, porque habían entrado a 8.25 y ahora más bien le van a asignar a 8.50. Pudiendo, en algún caso, dependiendo, si hubiera que asignar más, hasta 8.75. ¿Ok? A eso es lo que se refiere con precio único, como tal. Subasta holandesa. Subasta americana. Vamos. Primero en tiempo, primero en derecho, hicimos el ordenamiento, vienen por rendimiento, porque el que vende, quiere colocar al menor rendimiento, e igual, colocamos los 125 como tal que tenemos. ¿Qué toca ahora? Los 75 restantes. Y aquí vamos a poner de ejemplo la distribución uniforme, donde vean que faltan 75 y entonces de
A B, D y E se le asignan 75 unidades monetarias. ¿Ok? Se le asignan 75 unidades monetarias a cada uno. Esto es que a la hora de hacer la colocación como tal de la subasta, se definió que se iba a hacer ya sea por primero en tiempo, primero en derecho, prorrateo o distribución uniforme. ¿Ok? Vean que aquí tenemos los dos ejemplos. Pues si fuera primero en tiempo, primero en derecho, simplemente se le hubiera asignado lo que correspondía a cada uno. Entonces, importante el ordenamiento, respetando ese principio, el ordenamiento posterior a través ya del concepto, del criterio rendimiento, y posterior a eso, ya ver cuál es el mecanismo que se pactó para los empates como tal y aplicarlo. Primero en tiempo, primero en derecho, prorrateo o distribución uniforme. En el ejemplo de lado tenemos exactamente lo mismo, nada más que aquí es por precio. Vamos entonces, si ustedes observan, las operaciones están ordenadas por el mayor precio, porque el vendedor, insisto, quiere colocar sus instrumentos al precio más alto posible. Se define la asignación que tiene y el restante se determina cómo se quiere hacer. Sí, bueno, cómo no, cómo está pactado hacerlo. Y vean aquí igual, estas operaciones, con el caso de la subasta holandesa, aunque H había ofertado a 102, resulta que como hubo que ir a tomar posiciones de B a 99.75 y de C también, entonces, ¿qué implica? Que todos van a cerrar al 9.75, cumpliendo el criterio de holandesa de precio único. En el caso de la americana, si ustedes observaron aquí en el ejemplo que acabamos de ver, vea que los que se asignaron a 8.25, perfecto, ahí están. Y los demás a 8.50 porque era el rendimiento que ofrecieron. Si hubiese sido que entra también el de 8.75 y le toca alguna parte de la distribución, a 8.75. Es decir, cada uno entra al precio. Lo que se respeta nada más es el criterio de desempate para ver cuánto le toca, pero al precio que cada uno ofertó. Esos son los ejemplos de subasta holandesa y subasta americana, que pues es una de las formas con el cual, se colocan los instrumentos en el mercado como tal. Y bueno, con esto damos por finalizada esta parte de las ruedas de negociación, incluido la parte de la subasta, esperando que el material les sea de ayuda, les sea de mucho apoyo, como les decía, complementado con las lecturas de los que tienen en la unidad, así como la participación en el foro, pues incluso que como siempre hemos estado a la orden para atender las consultas que se deriven de el desarrollo de los ejercicios que ustedes están haciendo. Un gusto haber estado con ustedes en este nuevo video y nos vemos en próximos, hablando de más temas de lo que son los mercados bursátiles.